Yacu Pérez, le agradecemos por estar en este espacio informativo. Buenos días aquí en Ecuador. Sabemos que está en España, Yacu. Buenas tardes allá en el país español. Este día lunes iniciamos esta semana de actividades con una información en donde se dio una rueda de prensa por parte de la Cámara de la Minería en la ciudad de Quito, la presidenta de la Cámara y el abogado también que le acompaña a la presidenta, en donde se daba a conocer que se había aprobado por parte de la comunidad de San Pedro de Escaleras la consulta previa, libre e informada en el ámbito minero en el Ecuador, lo cual daba paso para cumplir un requisito más solicitado por la Corte Provincial de Justicia de la SUAY para que se pueda implementar este proyecto. Y además de esto se hacía el anuncio ya que con esta situación que se ha cumplido dentro de los ámbitos de la ley, se estarían iniciando ya trabajos probablemente para finales de este año 2025. Usted que ha tenido el seguimiento amplio y conoce perfectamente todo este proceso, ¿qué tan legal es esta declaración, Yacu, que se dio en la ciudad de Quito? Muy buenos días. Buenos días, estimado licenciado Rubén Valencia. Un saludo cordial, fraterno a toda la población cuencana y azuaya. Nos ha sorprendido estas declaraciones por demás falsarias, una manipulación informativa que lo hace la Cámara de la Minería conjuntamente con la empresa Dandy Precious Metals y entiendo que también el gobierno nacional, porque bien sabido es y se ha difundido a través de la W y otros medios nacionales, locales, que hay una sentencia dictada por el doctor Carlos Eduardo Cárdenas en junio del 2022, misma que fue confirmada por la Sala Especializada de lo Civil de Cuenca de la Corte Provincial de Justicia, integrada por el doctor Pablo Valverde y el doctor Edgar Morocho, con fecha, esta resolución es de el 28 de agosto del 2023, en la que en la parte pertinente dispone que previo a continuar con las siguientes etapas para la fase minera, el Ministerio del Ambiente, conjuntamente con la empresa Etapa, tienen que presentar tres requisitos fundamentales. El primero es presentar un informe amplio sobre lo que existe en la zona en área de Reserva Nacional Quimsacocha. El segundo, el valor científico que Quimsacocha representa. El tercero, la biodiversidad existente en el lugar, la diversidad biológica existente. También un informe sobre flora, fauna. Y el segundo es presentar cómo serían afectado la prelación del agua, que tal como prescribe la Constitución y la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento de Agua, primero es el uso doméstico, luego el caudal ecológico, luego el riego para la soberanía alimentaria y finalmente el uso industrial, y dentro del uso industrial también hay una prelación. Primero está el turismo y al final está la industria minera. Y el tercer requisito es, a más de estos estudios técnicos científicos, presentar los resultados o realizar la consulta previa, libre e informada, tal como prescribe el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, y el artículo 398 de la Constitución que habla de la consulta ambiental. Se manifiesta que se ha realizado la consulta ambiental. Mi pregunta es, si se realizó la consulta ambiental como manda la sentencia de la Corte, ¿se hizo con conocimiento de los actores de Cuenca porque es en área de influencia del proyecto? Recordemos que en línea recta entre Quimsacocha y Cuenca separan 20 kilómetros, es decir, estamos tan cerca, somos zona de influencia y más cuando los cuencanos captamos agua del río Yanuncay que nace en Quimsacocha. No se ha hecho la consulta ambiental a los gobiernos descentralizados correspondientes, dice la consulta. ¿Y quiénes son los gobiernos
autónomos descentralizados correspondientes. El gobierno parroquial de San Gerardo, que está en Girón, de Chumblín, que está en San Fernando, de Tarqui, de Victoria del Portete, que están en Cuenca, del gobierno autónomo descentralizado de Cuenca y del gobierno autónomo descentralizado de la SUAY, porque es área de la SUAY. No se han hecho eso. Y con respecto a la consulta previa, que es lo que llama poderosamente la atención, se indica que ya se han hecho en la comunidad San Pedro de Escaleras. Primero, Escaleras es una comunidad ancestral construida por varios sectores. El sector Cachipucara, Estación de Cumbe, Las Américas, San Pedro, Cachihuayco y Bellavista o Churbuzo. Y todo esto forma la comunidad ancestral Escaleras. Yo hasta este fin de semana estuve en Escaleras, en Victoria del Portete, y no he sabido absolutamente nada de aquella consulta previa. Intentaron, sí, hace un par de meses realizar la consulta, pero no en Escalera, sino en Portete, que está a unos 6 kilómetros, incluso en la parte de Girón, porque intentaron hacer en el Templete, donde es el recinto del ejército de los militares, con la presencia de policías y militares. Nosotros acudimos a decir que en qué parte del mundo la OIT, el convenio 169 de la OIT, los estándares internacionales, los protocolos que dispone la Corte Constitucional dicen que hay que hacer con presencia de policías y militares. Deja de ser consulta previa, deja de ser consulta libre, deja de ser consulta de buena fe, deja de ser consulta clara, transparente, pacífica. Por lo tanto, no se ha realizado, reitero, hasta este día, hasta este fin de semana que estuve. Hoy estoy por un compromiso de una estancia académica en la Universidad Pablo de Olavide, pero en 2 días no podían haberlo hecho, el lunes, martes. Pero ellos dicen que ya han hecho la consulta previa. En definitiva, estimado Rubén, y a la ciudadanía, hay que decir que en Quimsacocha no puede haber minería por 3 razones fundamentales, que no lo dice Yacu Pérez, lo ha dicho la Corte Provincial de Justicia de Cuenca. No he recibido ninguna notificación. Para poder continuar, quien tiene que conocer si se han realizado las consultas es el juez de instancia, el doctor Carlos Eduardo Cárdenas, y él no nos ha notificado aún. Uno, dos, tienen que presentar todos los estudios. Tres, hay unas 2 consultas populares que se realizaron en el 2019 y en el 2021, en Girón y en Cuenca. Y en ambas fue un rotundo triunfo de la tesis del agua en oposición a la minería. Pero podríamos decir, es que hubo una demanda de inconstitucionalidad que presentó la Dandy Precious Metals a la consulta de Girón. En efecto, se presentó, pero el 21 de noviembre del 2024, en la sentencia 1320, inconstitucionalidad 2024, en el caso 1320, la Corte Constitucional del Ecuador, la máxima instancia de control constitucional del país, sentenció que la consulta de Girón es válida. Y si la consulta de Girón es válida y la consulta de Cuenca es válida, aplicando el artículo 104 de la Constitución, que es norma suprema que está por encima de la ley de aguas, de la ley de minería, del presidente, de los ministros, de todos, porque vivimos en una república, no en una monarquía. El artículo 104, escuchen, Azuayos, querido Rubén, dice: los resultados de la consulta, de cualquier consulta popular, en este caso de Cuenca y de Girón, los resultados de la consulta popular son vinculantes. Esto es, deben cumplirse de manera inmediata y obligatoria. Obligatoria. No hay excepción, no hay forma de impedir que esto no pueda ser cumplida. Así es que hay una sentencia de la Corte Constitucional, hay una sentencia de la Corte Provincial, hay una sentencia o una voluntad popular de los cuencanos, de los gironenses, de la SUAY, que han dicho no a la minería. En consecuencia, no puede haber minería por más que se paren de cabeza los mineros, por más que el presidente de la República quiera explotar,
Ya los cuencanos decidieron y dijeron que Imsacocha no se toca. Yacu, hay una parte que me queda flotando también como inquietud y que usted nos puede solventar. Dentro de la exposición que hace la presidenta de la Cámara de la Minería en la ciudad de Quito, en su participación, ella manifiesta y dice que efectivamente el 100% de las personas que participaron, entiendo que es la que se hizo exactamente en el templete de Tarqui, porque tampoco hemos conocido que haya habido otra consulta previa, libre e informada. El 100% de las personas se pronunciaron para que efectivamente se proceda ya al siguiente paso, que es lo que están anunciando la Cámara de la Minería de los Trabajos ya en Quimsacocha. Mire usted, ni siquiera, o sea, no utilizan un sentido común o un poquito, una mínima dosis de inteligencia. Deberían poner por lo menos que la mayoría se pronunció, porque el 100% no es así. Ni nosotros con tanto esfuerzo, una lucha de 30 años, hemos podido el 100% que esté, pues como una orquesta interpretando una sinfonía. No, en Cuenca se ganó con un poco más del 80%, en Girón con más del 87,8%, pero no el 100%. Y aquí, esta consulta previa, Escaleras tiene alrededor, yo diría, de unas 700 familias. Cada familia, si le multiplicamos por 5, estamos hablando de 3.500 personas. ¿En dónde está ese 100%? Sería bueno por honestidad intelectual que exhiban esos documentos, deben estar ahí las firmas de esas 3.500 personas, pero en el supuesto no consentido de que sea una consulta en donde el 100% esté a favor, algo que es, reitero, insensato que esté de acuerdo, ¿cómo puede solamente una comunidad decidir por todos los casi 1 millón de habitantes que vivimos en la provincia de La Suay? Yo quiero decirles, porque quiero aprovechar, W Radio llega nítidamente en el Valle de Yunguilla. Cuando hemos estado ahí, hemos escuchado estando en San Fernando, en Girón, en Santa Isabel y hasta una partecita de Pucará, o una buena parte de Pucará, la parte baja, y decirles, como decía el expresidente Correa, tranquilos cuencanos, el agua de Quimsacocha no les va a afectar a ustedes porque el agua va hacia la cuenca del Jubones del Pacífico. Pero en efecto, aquí nace el agua para Cuenca, pero también nace varios ríos. Hay 13 microcuencas hidrográficas que nacen ahí. Y además de lo que ahí nace el río Yanuncay y nace el río Tarqui con el Irquis del Portete, pero también para la cuenca del Jubones. Alerta, hermanos de Girón, que ahí nace el río Chorro, del que toman agua potable el pueblo de Girón. Ahí nace el río Santana, ahí nace el río Alumbre, ahí nace el río Churucay, ahí nace el río Rircay, que luego, bañando con los cantones de Girón, San Fernando y Santa Isabel, van a unirse con él y formar el río Jubones, y luego, claro, la presa San Francisco, y van al Pacífico. Es gravísimo. Entonces, yo lo que quiero decirles es alertarles que cómo pueden estar el 100% de acuerdo. Oiga, el 100% de acuerdo, o casi el 100% estamos en desacuerdo, pero no de acuerdo con la minería. Y quiero también decirles que lo triste es que estamos llegando a ya no a parecernos, sino a hacer algo similar a la minería en Colombia, en el Brasil, en Bolivia, en Colombia, donde casi todos los días hay un asesinato. El 4 de mayo asesinaron a 13 personas de seguridad en el proyecto Madre de Dios en el Perú. En Colombia es un desangre permanente. En Estados Unidos, Utah, Arizona, California, Nevada y otros requieren cada año, ojo, cada año 68.000 millones de dólares, no millones, 68.000 millones de dólares para remediación ambiental cada año. O sea, 2 presupuestos generales del Estado. Si entra la minería en Quimsacocha,
es el acabose de la vida para los cuencanos, gironenses, Santa Isabel, San Fernando. Nos van a desecar el agua y a más de desecar nos van a contaminar porque reiteramos, a más de ser una mina de oro, pero más existe ahí es arsénico, es una mina de arsénico. Y el arsénico es el principio activo para el racomín, que es el veneno para los roedores. ¿Acaso somos roedores nosotros? Quiero alertarles que aquí hay 4 informes técnicos que descartan por completo la minería en Quimsacocha. El informe de James Capers, que es el asesor de la Agencia de Protección Ambiental para Estados Unidos. Él es un ingeniero minero y él dice no se debe hacer minería porque habría que desecar las aguas de Quimsacocha. El científico Emerson, que dice sería una hecatombe hacer minería en Quimsacocha. El informe de Terrae, de técnicos y científicos colombianos que alertaron que ahí es inviable porque ahí existe arsénico y van a tener que acabar y contaminar el agua. Y el informe último de Tapa que dice, ahí es una zona de altísima sensibilidad, ahí no es factible, es inviable un proyecto, por lo tanto, no puede hacerse, no debe hacerse minería. Y si hay minería ahí en Quimsacocha, prácticamente estarían tomando por asalto a la justicia, porque el doctor Carlos Eduardo Cárdenas no se ha pronunciado aún y estoy seguro que se va a pronunciar indicando que sus informes son una tragedia. Usted, si me equivoco, corríjame, estimado Rubén. Usted conoce Quimsacocha. En el informe del MATE, ¿sabe lo que dice? Que el río Rircay se une con el río Irquis. Eso es pero una suprema deshonestidad intelectual. ¿Cómo va a unirse el río Rircay que va al Pacífico con el río Irquis que va al Amazonas? Oiga, están, pero por lo menos deberían tratar de algo asimilar. Hicieron tan al apuro o tan de mala fe que pretenden unir, casi ya dicen que van a unir ahí el Jubones con el Santiago. Es una barbaridad lo que acabo de escuchar esto. Cierto es. Esperaremos, Yacu. Ojalá que ya pronto nos podamos ver de manera personal para analizar más ampliamente sobre este tema y veamos cómo se pronuncia el juez de la causa que usted acaba de mencionar. Le agradezco, un abrazo en la distancia y un buen día. Gracias, querido Rubén, y un fuerte abrazo a los cuencanos, azuayos, y les pido estemos alertos de pie. Yo ya regreso en los próximos días, pero en las comunidades van a ser sendas reuniones, asambleas, no con el objetivo de molestar a nadie, sino de defender la vida, que es el bien más preciado del agua. El agua originó la vida, el agua es la vida misma. Un fuerte abrazo, querido Rubén. Buen día. Muchísimas gracias. Ha sido Yacu Pérez, el Estado siempre en la defensa de los bienes de la naturaleza, en el tema de Quimsacocha. Llevan una lucha de más de 30 años en este espacio importante que tiene la ciudad.